Buenos días, hermanos. Hoy, 26 de abril, la Iglesia celebra la memoria de San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia. Isidoro significa regalo de la divinidad. Isis significa divinidad, doro, regalo. San Isidoro nació en Cartagena, España, hacia el año 560. Su padre se llamaba Severiano, nacido en Cartagena. Probablemente era de una familia noble romana, pero estaba emparentado con los reyes visigodos, los que eran reyes de la entonces España visigoda, Hispania. Isidoro era el menor de 4 hermanos, todos santos. Los 2 hermanos, Leandro y Fulgencio, fueron santos y Leandro le sucedió en la sede hispalense como obispo. Su otro hermano, que era una hermana, Santa Florentina, fue abadesa de varios monasterios. La santidad, por tanto, nace, crece y se vive, se desarrolla en familias cristianas, en familias de santos, y eso se contagia. Su hermano Leandro, que era mucho mayor que él, se encargó de su educación porque quedaron huérfanos siendo niños, San Isidoro y sus restantes hermanos. Parece ser que Leandro era muy severo, porque cuenta una leyenda que siendo Isidoro muy niño huyó de su casa para escapar de la severidad de su hermano. Luego volvió por voluntad propia, lleno de buenos propósitos. Leandro lo encerró para impedir que se escapase otra vez. Probablemente le envió a un monasterio para seguir estudiando. Un día se acercó a un pozo para sacar agua y notó que las cuerdas que habían hecho hendidura en la dura piedra, se dio cuenta de este percance. Entonces comprendió también que sirvió como un hecho para su vida. La conciencia y la voluntad del hombre se puede vencer en las dificultades y durezas del corazón con la constancia. Entonces regresó a su amor a los libros y así resultó el hombre más sabio de su época. Isidoro llegó a ser uno de los hombres más sabios, de los más sabios, aunque al mismo tiempo era un hombre lleno de profunda humildad y caridad. Fue un escritor muy leído. Se le llamó el maestro de la Edad Media o de la Europa medieval y primero organizador de la cultura cristiana. La principal contribución de San Isidoro a la cultura fueron sus etimologías u orígenes, como una enciclopedia de todo el saber de la antigüedad, de lo divino y de lo humano, de lo científico y de lo filosófico, condensando con más celo que con espíritu crítico los principales resultados de la ciencia y el conocimiento de su época, siendo uno de los textos clásicos más conocidos y leídos hasta mediados del siglo XVI. Estamos hablando de cerca de 1000 años de conocimiento basado en lo que escribió San Isidoro. Fue un escritor muy fecundo. Entre sus primeras obras está un diccionario de sinónimos, un tratado de astronomía y de geografía, un resumen de la historia de la creación, biografía de los hombres ilustres, un libro sobre valores del Antiguo y del Nuevo Testamento, un código de reglas monacales, varios tratados teológicos y eclesiásticos, y la historia de los visigodos, que es lo más valioso en nuestros días, ya que es la única fuente de información sobre esa época de los godos en la Hispania romana y posterior del imperio. También escribió historia de los vándalos y de los suevos. San Isidoro fue como un puente entre la Edad Antigua, que terminaba, y la Edad Media, que comenzaba. Su influencia fue muy grande en Europa, especialmente en España. Entre sus discípulos está San Ildefonso de Toledo. Probablemente ayudó a su hermano Leandro como obispo de Sevilla a gobernar la diócesis. Él mismo fue el que le sucedió en el cargo de la sede hispalense cuando murió su hermano. Su episcopado duró 37 años, bajo 6 reyes. Completó la obra comenzada por San Leandro, que fue a convertir a los reyes visigodos del arrianismo al catolicismo. Cuenta una graciosa leyenda que cuando tenía un mes de vida, un enjambre de abejas invadió su cuna y dejó en los labios del pequeño Isidoro un poquito de miel, como preludio, como profecía o auspicio de la dulce y sustanciosa enseñanza que un día él transmitiría
y que saldría de sus labios. También decía San Ildefonso, que lo conocía, fue su maestro, la facilidad de palabra era tan admirable en San Isidoro que las multitudes acudían de todas partes a escucharle y todos quedaban maravillados de su sabiduría y del gran bien que se obtenía al oír sus enseñanzas. Su principal preocupación como obispo fue la de lograr una madurez cultural y moral, diríamos, crecimiento de santidad en la vida del clero y del pueblo de Dios, principalmente del clero. Fundó un colegio eclesiástico, prototipo y anticipo de lo que después serían los futuros seminarios, dedicándose personalmente a la instrucción de los candidatos al sacerdocio. Digamos que él fundó una especie de pequeño seminario en su obispado. Como su hermano, fue el obispo más popular y autorizado de su tiempo. Continuó la costumbre de su hermano de arreglar las cuestiones de disciplina eclesiástica en los sínodos, cuya organización se debió en gran parte a San Leandro y a San Isidoro. San Isidoro presidió el segundo concilio de Sevilla en el año 619 y el cuarto concilio de Toledo en el 633. Muchos de los decretos del concilio fueron obra de San Isidoro, especialmente el decreto que establece un seminario en cada diócesis. Su sistema educativo era abierto y progresista. Propuso un sistema que abarcara todas las ramas del saber humano. Según parece, San Isidoro previó que la unidad religiosa y un sistema educativo amplio podían unificar los elementos heterogéneos que amenazaba desintegrar la Hispania de entonces, y gracias a eso gran parte del país, de la nación, del territorio, se convirtió en un centro de cultura, mientras que el resto de Europa se hundía en la barbarie por la invasión de los pueblos bárbaros. España entonces era un foco de luz, de saber y de fe. Otro de los grandes servicios de San Isidoro a la Iglesia de España fue el de completar el misal y preparar el breviario mozárabe, que San Leandro había empezado a adaptar a la lengua litúrgica española. San Isidoro se formó con lectura de San Agustín y de San Gregorio Magno. Su amor a los pobres fue inmenso. En los últimos 6 meses de su vida aumentó tanto sus limosnas que los pobres llegaban de todas partes a pedir y recibir ayuda. Cuando sintió que iba a morirse, pidió perdón públicamente por todas sus faltas y perdonó a sus enemigos y suplicó al pueblo que rogara a Dios por él, distribuyendo entre los pobres el resto de sus posesiones. Volvió a su casa y murió apaciblemente el 4 de abril del año 636 a la edad de 80 años. En el año 1063 su cuerpo fue trasladado a la ciudad de León. Allí hay una colegiata que lleva su nombre, la Colegiata de San Isidoro, donde recibe culto sus restos en la iglesia de la Colegiata. Fue canonizado en 1598 por Clemente VIII y en 1722 Benedicto XIII lo proclamó doctor de la Iglesia y está considerado el último padre de la Iglesia de Occidente. Nos confiamos a la intercesión de este gran sabio y santo que ante la presencia de Dios pide por nosotros. San Isidoro, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!